Del latín al castellano medieval, cambios fonológicos, video 3. Vamos a empezar a hablar ahora de la evolución de las consonantes latinas al castellano medieval. En este video concreto hablaremos de las consonantes iniciales y de las consonantes finales, al principio de la palabra y al final de la palabra. Consonantes finales. Vemos una pérdida de las consonantes finales, de las consonantes que están al final de palabra. Por ejemplo, la M, la T o la S, como en aurum, cae la M, tenemos oro, amat, cae la T, tenemos ama, y en lupus cae la S y tenemos lobo. Otro fenómeno que vemos en las consonantes iniciales es la prótesis de ST, SP, SC. Estos grupos consonánticos son difíciles de pronunciar al principio de palabra. Por ejemplo, studium, studio, entonces aparece una E como una prótesis, como un apoyo para hacer que sea más fácil pronunciar. Entonces aparece esa E en el español. En el caso de spumam aparece una E, espuma, que lo hace más fácil de pronunciar. En el caso de scribere, el grupo consonántico sk, aparece una E también que lo hace más fácil de pronunciar, escribir. Este es un fenómeno que se lleva a cabo también, que ocurre también en el caso de hispanohablantes, cuando están aprendiendo a hablar inglés, no estamos acostumbrados a pronunciar palabras que empiecen por esos grupos consonánticos. Resulta un poco difícil y por eso introducimos una E. Pues bien, eso mismo pasó en el latín, en la evolución hacia el español medieval. Las consonantes iniciales generalmente no cambian. Por ejemplo, malum, tenemos malo, terra, tierra, lupus, lobo, portus, puerto. Entonces, estas consonantes, la M, la T, la L, la P, del principio de palabra, se mantienen, no cambian. Pero algunas consonantes iniciales sí cambiaron. Vamos a ver cuáles son. Tenemos la F, el sonido F, que pasó a este sonido glotal, que es el mismo que en inglés como en house. Farina, harina, ferrum, hierro. Podemos imaginar lo que pasó después, lo que va a pasar después, que ese sonido ja va a desaparecer y nos deja una H, digamos, como de recuerdo. Pero aquí vemos un estadio inicial o intermedio, perdón, que es el sonido ja. Vemos un ejemplo, la palabra ferrum, que es hierro, por eso tenemos hoy en día como símbolo del elemento químico del hierro, tenemos Fe, porque es la palabra en latín. Otras consonantes iniciales que cambiaron fueron los grupos consonánticos pl, fl y cl, que pasaron a este sonido lateral, palatal, lla. Ese es un sonido que no existe en todos los hablantes o en todo el territorio hispanohablante. Sí lo usan algunos hablantes en algunas zonas de España y algunas zonas de Bolivia y Paraguay. Lla se asocia a la letra, a la doble L. Vemos unos ejemplos de plenu, lleno, hoy en día lleno, para la mayoría de los hispanohablantes, flama, llama, llama hoy en día para la mayoría, clamare, llamar. Algo que nos puede ayudar a hacer esa conexión entre pl y ll es ver la palabra lleno. Se asocia a plenaria. Una reunión plenaria es una reunión a la que va todo el mundo, por lo tanto está llena, o en inglés plenary. La palabra
llama se asocia a flame, a inflamable, y la palabra llamar se asocia a la palabra clamar, reclamar, claim, donde vemos que se mantiene el origen del latín. Pero estos solamente son unos ejemplos para ayudarles a hacer la conexión y recordar que pl pasó a ll, la fl pasó a ll y la cl pasó a ll también. Veamos qué pasa en otras lenguas románicas, donde podemos ver un momento anterior al que hemos visto en la evolución del latín al castellano medieval. En esas otras lenguas románicas se mantuvo la F. Entonces, en palabras que en español tienen H, en esas otras lenguas romances hay una F inicial. Horno, en catalán es forn, en portugués forno, en francés four, italiano forno, harina es farina en catalán, fariña, farín, farina, y hacer en catalán es fe, facer en portugués, faire y fare en italiano. Entonces vemos que esas otras lenguas mantuvieron la F inicial. Las otras lenguas románicas, en la mayoría de los casos, también mantuvieron los grupos consonánticos pl, fl y cl. En esas lenguas no pasó a la ll. Entonces en español tenemos llama, en español medieval llama, en catalán tenemos flama, en francés flam, en italiano flama. En portugués no, en portugués pasó a la sh, al sonido sh en llama. Por lo tanto, esto, como ya les dije, no es como que se aplica una fórmula, es una tendencia. En español llover, español medieval llover, en catalán ploure, francés pleuvoir, italiano piovere, vemos esa P. Y en español llave, en catalán clau, francés clé, y en italiano y portugués aquí también vemos la sh, el sonido chave y chave. También lo podemos ver en otras palabras en español, por ejemplo, una llave y una clave están conectadas, ¿no? Una clave es la llave para solucionar algo, por ejemplo. Ahí podemos ver esa conexión entre esos grupos consonánticos. En los siguientes videos hablaremos de los cambios en las consonantes medias, es decir, las consonantes que estaban en el interior de una palabra, donde veremos todavía aún más cambios.